un asunto relevante y que a tan solo 3 días de la jornada electoral se nos plantea algo en donde es responsabilidad de este Tribunal Constitucional garantizar que los comicios se celebren en el marco constitucional y legal, dotando de certeza, confianza, legalidad a las reglas de la competencia. En el proyecto que se nos propone se plantea confirmar el acuerdo del INE, argumentando que no se vulneran los principios de exhaustividad, legalidad, certeza y congruencia. El Consejo General del INE, se dice en el proyecto, solo implementa las reglas previstas para asignar los escaños de representación proporcional, por lo que es infundado que haya una vulneración a estos principios. Además, propone que los agravios relacionados con la proporcionalidad y pluralidad son inoperantes. Esto a partir de que las reglas para la asignación de RP se fijaron en el acuerdo CG 193, ya validado por esta sala superior. Por tanto, se dice en el proyecto, no procede el análisis solicitado por los partidos, es decir, no se privilegia el análisis de fondo. Aunque comparto que se debe confirmar el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE respecto al conteo rápido, me separo de la forma de llegar a esta decisión. Considero que el proyecto deja a un lado el tema principal de la controversia, que es definir si la fórmula de distribución de escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados puede interpretarse con miras a reducir lo más posible la diferencia entre los votos y los escaños que reciba cada partido político. Por ende, considero que es necesario analizar si, a partir de los principios de proporcionalidad y pluralismo, es válida una interpretación diversa a la forma de asignación de representación proporcional sin modificar la fórmula de asignación para estos escaños. Me parece que el ajuste propuesto por los partidos sí implica un cambio en la fórmula de asignación de representación proporcional. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla que esta asignación debe ocurrir en apego a los siguientes pasos. Primero, calcular la votación válida emitida para definir los partidos que pueden participar en la distribución de escaños por RP al contar con más del 3% de esta votación. Segundo, calcular la votación nacional emitida a partir de la votación que recibieron los partidos que sí participan en la distribución de escaños de representación proporcional. Y tercero, calcular el cociente natural para asignar los escaños que le corresponden a cada partido y distribuir los restantes por resto mayor conforme al artículo 16 de la Ley GIP. En cuarto lugar, se ajusta el número de escaños asignados a partir del porcentaje de votación nacional emitida y del porcentaje de escaños que recibió cada partido, permitiendo un margen de hasta 8 puntos de diferencia. Precisamente es en este cuarto punto que los partidos consideran que debe modificarse la asignación para ajustar sin que se dé la posibilidad de superar esa diferencia de hasta 8 puntos porcentuales con respecto a la votación y los escaños que recibió cada partido. En otras palabras, la propuesta implica dejar sin efecto el margen de distorsión que está previsto en el artículo 17, párrafo segundo de la Ley GIPE, como en el artículo 54, base quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este ajuste sí significaría un cambio a la fórmula de asignación de representación proporcional en la Cámara de Diputados, ya que el límite constitucional se estaría ajustando de 8 a lo más próximo a 0. Si bien este cambio es viable en términos generales, no lo es según el actual diseño normativo electoral con el que contamos. Es importante recordar que está previsto un esquema mixto en nuestro esquema electoral, conformado por escaños de mayoría y de representación proporcional. Sin embargo, esa representación proporcional no es pura, sino que hay un margen de diferencia permitido y que es consecuencia de las diputaciones de mayoría relativa. Desde esta sala superior
Ya hemos destacado que cualquier cambio a la fórmula de asignación de RP es una atribución del Poder Legislativo, ya que es en ese órgano en el que se representa la voz de la ciudadanía. Por lo tanto, solo a partir de acuerdos políticos que se reflejan en legislaciones respecto a la asignación de plurinominales, podría, en mi opinión, cambiarse la aplicación de la fórmula. Asimismo, esto que expongo es coherente con la sentencia emitida en el recurso de apelación 68, en el cual se especificó que las autoridades electorales tenemos la obligación de interpretar y aplicar el sistema de distribución de escaños, procurando maximizar la proporcionalidad y el pluralismo, siempre y cuando no se altere el modelo constitucional y legal. Así se expresa en las bases de ese acuerdo de sobrerepresentación aprobado por el Pleno de esta sala. Así, el margen de actuación de las autoridades electorales se debe sujetar a paliar las distorsiones siempre y cuando no impliquen una modificación al sistema establecido constitucional y legalmente. Este modelo es precisamente la fórmula de asignación de escaños por representación proporcional que fue aprobada por el Consejo General del INE. Por lo tanto, la definición del acuerdo 467 del Consejo General, en donde da respuesta al Comité Técnico de Conteo Rápido, es adecuada. Quienes conformamos esta sala superior asumimos el compromiso de dotar de certeza, de legalidad y de predictibilidad a los procesos electorales. Esto incluye garantizar que las fórmulas matemáticas a través de las que se traduce la votación en escaños se respeten y estén claramente definidas antes del inicio del proceso electoral. Es precisamente por esto que la decisión del Consejo General del INE al validar la fórmula de asignación por diputaciones federales bajo el principio de RP es pertinente. La propuesta de los partidos que impugnan significa cambiar esa fórmula de asignación. Por lo tanto, presentaré un voto concurrente porque considero que se debe analizar el ajuste a la asignación de escaños por RP que proponen los partidos recurrentes para determinar si sería un cambio en la fórmula que vulneraría la certeza de los partidos políticos y del sistema electoral por el cual se elige a la Cámara de Diputados. Es cuanto.